¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Enigmas y Misterios a través de nuestro canal La Casa Somos Live. Recuerden que estamos en transmisión en vivo ya para comenzar el programa del día de hoy, correspondiente al primer programa del mes de marzo, ya el mes de marzo de este 2021, para ya comenzar un mes caluroso, un mes de muchos cambios y bueno, a ver qué se tiene destinado para esta ocasión. Y bueno, como siempre, un gusto que está con nosotros nuestra compañera y amiga, la astróloga de casa, Shana Luz, para apoyarnos en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Shana Luz? Muy bien, gracias. Feliz y contenta como todas las semanas de estar aquí con este súper equipazo que hace posible estas transmisiones y nos tiene compartiendo con este bonito público, semana con semana. Con este bonito público que es ya de nuestro público que nos está siguiendo cada semana. Y bueno, vamos a darle un poquito a la luz natural. Ahí está, para que no se vea tan quemada la imagen. Y bueno, pues para explicarles que Shana Luz nos prepara, más bien dicho, un tema acerca de todo lo que es todo esto de las amistades y las hermandades. Recuerden que, bueno, el cosmos y parte del universo, la inclinación que tenemos astralmente, la conjunción de planetas, todo lo que hemos visto en anteriores programas, está muy relacionado, tiene mucho que ver con nuestras actividades aquí en la Tierra. Entonces, por eso Shana Luz y un servidor vamos a titular el programa del día de hoy, Las amistades y hermandades en el zodiaco. Es detallando cómo las personas que se presentan y que van dentro de nuestro camino de vida nos acompañan para ayudarnos a continuar caminos o a ponernos a prueba. Obviamente con todos esos lazos que se van haciendo de sangre y los lazos obviamente de amistad y los lazos entre energías de personas. De igual manera, todo lo relacionado que ya está escrito, todo lo que ya está escrito antes de nacer, las personas que llegan un poco de años después para conocerlas e incluso las que nos encontramos a mitad de camino, creando todos los vínculos adecuados para describir o percibir a nuestras hermanas y nuestros hermanos a manera de amistades y cómo la danza de los astros nos acerca, activando a veces algunos mitos y vivir esas experiencias transformadoras. Y bueno, pues vamos a darle inicio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus emoticones, sus likes para que los leamos al aire. ¿Cómo ves, Shana Luz? Claro que sí. Mira, fíjate que este es un tema, de hecho es de los que más me gustan al momento de leer una carta natal cuando haces una lectura personal, porque hay veces
cómo, qué tipo de amistades tenemos, qué tipo con qué personas hacemos clic. Obviamente, el planeta protagónico de este tema, pues es nuestro queridísimo y ya muy conocidísimo Mercurio. Pero cada uno de los planetas son arquetipos. Los arquetipos son, como ya habíamos comentado, es algo que identificamos en esencia, aunque la experiencia personal de cada quien sea completamente distinta. Entonces, esos arquetipos nos van a desarrollar diferentes facetas de su naturaleza. Y Mercurio es uno de los planetas más ricos personales y bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero no nada más es el encargado de que se nos trabe el internet o que nos digan mentiras o sí, tiene muchísimas más características y una de ellas como regente del signo de Géminis está relacionado con esas personas con las que nos vinculamos. Y en cada experiencia, en cada característica de nuestra vida, uno de los planetas se convierte como en el general del tema que se va a tratar. Por ejemplo, si es la nutrición, pues nos vamos hacia la luna, ¿no? Y a partir de la luna y sus vínculos con los demás y su influencia con los demás, es como hablamos de nuestra nutrición, de cómo nos enamoramos, de cómo amamos, de cómo contenemos, de cómo nos protegemos, de cómo protegemos a los demás. En el caso de Venus, ella se convierte en la generala de lo que deseamos, de esos enamoramientos, de las cosas cómo embellecemos la vida, cómo cómo embellecemos nuestro entorno también, cómo hacemos berrinches también, tiene que ver con Venus. Y en el caso de Mercurio, es cómo nos vinculamos. Además, él es el regente de los signos Géminis y Virgo. Él es el dueño de esas casas. Entonces, ahorita sí vamos a hablar porque como que siempre hablamos de regencia, pero no ahondamos. En este tema sí vamos a ahondar en la regencia de Mercurio en Géminis. Y como regente de Virgo, se encarga más de la salud. Entonces, eso lo vamos a dejar para otro tema. Aunque también habla de vínculos, porque ahí está cómo hacemos servicio, pero es un tema distinto y aquí vamos a diferenciar las características, por ejemplo, de los amigos que se dan en Géminis, en casa 3, que también, como la casa 3 está relacionada con Géminis de forma natural, entonces, pues Mercurio está muy involucrado también en los temas de esa casa. Y la diferencia, por ejemplo, con Casa 11, que también son grandes grupos de amistades y de gente con la que hablamos el mismo idioma, pero son procesos cerebrales distintos. Entonces, esos procesos cerebrales y esa forma de vincularnos distinta con la gente, ahorita la vamos a hacer más suavecita para ver cómo nos influye el planeta Venus, el planeta Mercurio, en los vínculos con las personas. Y además, bueno, escogí como primer programa de marzo. Marzo es el tercer mes. Y también en numerología, el número 3, quienes nacieron en un 3, en un 12, que 1 y 2 suma 3, en un 21 o en un 30, en donde el número de su nacimiento es reducido a 3, tienen como número de alma el número 3. Ya, a ver si podemos ahondar un poquito en eso, o al menos aquí sí, porque las personas que nacemos en una de estas fechas, tienes muy marcado, también quienes nacen en marzo, está muy metido el número de los hermanos. Vienes a vivir experiencias de hermanos, de hermandad, de amistad también, amistades muy, muy fuertes, transformadoras. Los amigos son bastante importantes, los primos también.
entran en este grupo, o son hermanos, o son primos, es la gente con la que creces, son esos compañeros de clase que tienen la misma formación que tú, aunque no todos, pero regularmente con las personas con las que compartes banca y compartes el mismo proceso educativo y te haces amigo de esas personas o amiga de esas personas, regularmente lo que te hace clic es que llegan a las mismas conclusiones. Básicamente Mercurio en lo que engancha, digamos, en lo que hace conjunciones, hace trígonos o hace sextiles. Recordemos que las conjunciones son en el mismo signo. El sextil es en el signo a 60 grados. O sea, si tu Mercurio está en Aries, va a ser sextil con Mercurio en Géminis. Se salta un signo, son 60 grados, porque al siguiente signo son 30 y al siguiente son 60. Entonces, los signos masculinos hacen sextil y los signos femeninos hacen sextil. Y, o en trígono, que son los signos que hacen, que están en el mismo elemento. Agua, aire. Ajá, hacemos y que tenemos como procesos similares, ¿no? Los signos de fuego, pues su lógica es para la acción, los signos de tierra, su lógica es para la materialización, los signos de agua son para el sentimiento, para el feeling. Chillamos juntos, vamos a ver una película y somos los que lloramos a moco tendido con nuestros amigos. Los signos de aire, los signos de aire piensan, ¿no? O sea, son los que analizan la película y sales contando, y entonces sí, porque Van Helsing está muy relacionado con Wolverine, y entonces sales haciéndote o son los que hacen sus historias ahí en los grupos especializados, y es esa gente con la que puedes hablar de forma natural, hablan tu mismo idioma y te digo, llegas a las mismas conclusiones lógicas. Es el que, si tú tienes, por ejemplo, mercurios, te encuentras entre mercurios en fuego, vas a decir, es que te dicen, ¿qué es lo que piensas? Yo lo que voy a hacer, y otro mercurio en fuego voltea y dice, sí, exacto, estoy de acuerdo contigo, compañero, ¿no? Vamos a hacer, Mercurio en tierra, a ver, concreta. Materializa. Muéstramelo, enséñamelo. Y otro Mercurio en tierra, sí, tienes razón, porque no podemos estar con cosas subjetivas, hay que ser objetivo. Un Mercurio en agua, lo que yo siento, y otros, sí, es que, o sea, por más, la filosofía a lo que te lleva es a sentir la vida y todo, y un Mercurio en aire se queda así, ¿de qué están diciendo estos? La cosa, dicen. Sí, qué cosa. Y un Mercurio en aire, yo pienso, sí, yo también pienso y se quedan dando vueltas en cosas. Entonces, si tu sol hace match con el Mercurio también de otra persona, son esos enamoramientos amistosos que dices, wow, tienes razón, ¿no? O por ejemplo, también son esos encuentros, cuántas amistades no se dan de que primero hay un choque, porque pensamos igual, ahí a lo mejor los mercurios hacen cuadratura, pero están conectados. Siempre que tus planetas conecten con los planetas de otra persona, ¡pum! Hay conecte, hay señal. Tienes te entra la llamada. Entonces, ay Dios, ya les enseñé mi relajo. Entonces, lo que nos sucede, y Mercurio, les repito, se convierte en general,
Entonces anima a los demás de, oigan, miren, este habla nuestro idioma o lo entiende. Venus, ven, ¿te cae bien? Ah, pues sí, mira, me agrada, satisfacen mis caprichos. Nos vemos bonitos juntos, ¿no? Sí, hay amistades y que son también relacionadas, unas relaciones muy venusinas, en donde después de Mercurio, Venus también hace match. No te despierta deseo, pero esa cuestión de me gusta el tipo de persona que soy cuando estoy contigo, tiene que ver mucho con Venus. O nos gustan, porque también Venus hacia la parte negativa tiene que ver eh, con mis compulsiones, como les decía, con mis deseos. Entonces es esa amistad con la que, ay, vámonos de compras y 5 horas y saturas No se la cansan. tarjeta, ¿no? Y no tienen llenadera y es la única persona que te comprende o es con la que compartes ese gustito es este gusto pecaminoso de ir a tiborrarte de donas o de café o de alcohol bueno, ahí a lo mejor está más relacionado Neptuno. Pero Venus es el que nos da de repente también esas amistades un poquito, pues que comprenden nuestras compulsiones y a veces hasta que nos acompañan en experiencias autodestructivas. Marte, vamos a la acción, vamos a hacemos las cosas juntos, nuestras intenciones van hacia el mismo punto. En otras épocas, en otros momentos históricos, pues son esas grandes alianzas de guerreros, es tu compañero, tu compañera de armas, es la persona con la que sabes que tu escudo y el mío juntos y nuestras espadas, si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros, no? Aunque también ahí se detonan muchos de los mitos de, relacionados con el conflicto que hay, porque cuando puse el tema hoy me dio mucho gusto y les agradezco mucho y les quiero mucho, varias amistades entrañables y muy queridas. Oye, Luciana, qué bonito tema, vamos a verlo y no sé qué, bueno, tengo que empezar con lo bonito porque vamos precisamente a ver los conflictos y las cuestiones que se detonan en la relación de hermanos. Porque, como decimos, es una estructura arquetípica. El ser humano se caracteriza por bueno, primero somos un ser social. Uh-huh. Somos un ser social que necesita de los otros, que necesita del prójimo y también del lejano para sobrevivir. Entonces, creamos lazos. En el ciclo de los signos, hacia donde vamos primero, recordemos un poquito, sobre todo las primeras 6 partes, la primera mitad, arranca la energía, lucha por salir, sale de una forma fuerte, agresiva, que es Marte. Por eso en Marte está la guerra. Nosotros primero salimos peleando, salimos gritando, luchamos por materializarnos, ¿no? Desde salir por el túnel pélvico para salir del útero hacia el mundo, peleamos y el primer impulso es marcial y eso nos matiza mucho. Energéticamente, Aries es en un campo, en una zona que está completamente cubierta de agua, que fue el Piscis anterior. Sale un carnero con fuego y empieza a correr y empieza a limpiar toda el agua, la evapora, queda una tierra, pero queda una tierra quemada, queda una tierra limpia,
lista para lo que sigue. Y la energía de Aries, que es ese carnero de fuego, va limpiando todo, va abriendo camino, va abriendo brecha para dejar listo para lo que sigue. Después llega la energía de Tauro y empieza a salir con toda calma las florecitas, la naturaleza, el pastito, las hierbas, y la energía taurina protege, cuida. Todavía no estoy consciente de los demás. Aquí somos la naturaleza y yo. Llego, nazco y luego veo cómo sobrevivo. Por eso es tan material, tan necesario, tan tangible. Lo que no veo no lo creo. Yo a lo que me aboco es a lo que siento, a lo que toco, a lo que veo, a lo que huelo. Y lo demás, obviamente estamos hablando de las energías puras, que llegan a ser dominantes en una personalidad, pero estamos hablando de una pureza. Y después llega Géminis. Ya tengo frutas, ya tengo flores, ya tengo verduras, ya tengo lechugas, ya tengo zanahorias, ya tengo animalitos, pero me faltan granos, me falta madera. Híjole, ahora me va a faltar agua, y en aquel espacio que estoy viendo que hay otro yo, pero no soy yo, pero es similar a mí, allá tiene agua y no tiene animalitos, no tiene conejitos. Vamos a hacer negocios. Oye, te cambio mis conejitos por tus granitos, o te cambio mis mangos por agua. Y, pues fíjense que yo tengo ciruelas, y otro llega y yo tengo sandías. Entonces, identificamos una sociedad en Géminis, y wow, ahora tú eres mi gran amigo porque me encantaron los conejos, y de repente ya no quiero conejos, ya me hartaron los conejos. Ahora quiero carnero, ¿no? Y me voy con el otro. Géminis une, hace lazos y luego los rompe, porque tiene que ir a hacer lazos a otro lado, nomás tenemos dos manos. Entonces te agarro a ti el del agua y te agarro a ti el de los conejitos. Híjole, pero ahora quiero sandías. ¿A quién suelto? ¿Al de los conejos o al del agua? No, pues ni modo, los conejos, ya me llené de conejos. Voy por las sandías. Y ahora voy ahora quiero nieve. Entonces, unimos y soltamos. Por eso Géminis va de un lado a otro. Esos son los vínculos. Me tengo que mover, tengo que desplazarme. Por eso Mercurio es el de el planeta, y Ares en la mitología griega era el dios de los vínculos y de los caminos y de las trampas también, porque en estos lazos, ¿qué es lo primero que pasa? Que pues que dentro de esa naturaleza bélica, dentro de esa naturaleza de supervivencia que tiene el ser humano, pues híjole, de que coman en tu casa o que coman en la mía, de repente, en esa parte instintiva estamos hablando. Entonces, por eso pues, surgen las trampas en estos vínculos. Ya después creamos una aldea que es Cáncer, y cuidamos a los que están dentro de la aldea, adentro bien, afuera, quién sabe. Entonces nos separamos para poder subsistir y nos concentramos en grupos pequeños. Después Leo sale y va a descubrir nuevos mundos. Entonces toda la aldea lo apoya, y sí, tú eres el héroe, no sé qué. Y en Virgo, tómela, se enfrenta con la realidad de ese campo solitario del que ya se había olvidado porque estaba dentro de la aldea y porque estaba haciendo vínculos. Entonces, bueno, en el ciclo de los signos, ahorita ahí lo dejamos porque es la parte que nos interesa, hablando de esas grandes amistades, hablando de esa gente con la que nos hermanamos, hablando de esa naturaleza de Tauro que lo antecede y de esa naturaleza de Cáncer que es la que sigue y en donde creamos grandes vínculos. ¿Qué pasa aquí? La naturaleza humana es ariana. Competimos, peleamos, luchamos,
Entonces, pues creamos una sociedad y ¿qué vamos a hacer? O nos peleamos con el de al lado, o nos peleamos con el de enfrente. Es una parte instintiva, luchamos por nuestro territorio. Entonces también aquí Marte está muy implicado en las relaciones interpersonales, en las relaciones de hermandad y pues vamos a los maravillosos y la preciosa sección de los mitos sobre los hermanos. Perfecto. Y comenzamos primero con los gachos, ¿no? Para irnos después a los bonitos. Comenzamos con Ares y Marte. Ares y Marte tienen la gran particularidad de que ambos son hijos de Hera. Hera es la esposa de Zeus, es la madre de los dioses, es la señora, es la que representa el vínculo marital, es la que cuida el fuego del hogar, pero como madre no la armó la pobre mujer. Entonces, bueno, no, más bien, más que es Ares junto, no es no es con Mercurio, es con Vulcano, con Hefestos, al que le va mal como hermano, sí. Entonces, aquí en el mito de Hefestos, está, hay varias versiones, vamos a condensarlas o vamos a revolverlas, porque Hefestos, en una de las versiones, es hijo de Hera y Zeus. En otra de las versiones, Hera lo concibe solito, igual que a Marte. Hay una versión en donde Hera se echa solita a todos sus hijos. Hefestos nace deforme, nace jorobado, nace feo, nace con un color de piel medio gacho. Entonces, es el hijo de los dioses, de los padres, de los grandes señores del Olimpo, y dice Hera, ay no, qué cosa tan horrible me salió. Y lo lanza lo expulsa del Olimpo y Hefestos cae durante 9 días y 9 noches hasta caer al mar. Se golpea y queda cojo además. Aparte de lo imperfecto, jorobado, chueco, feo, ahora cojo también. Y dos deidades del mar, Tetis, dos nereidas, Tetis y una compañera, lo recogen. Miren, es de las primeras familias con dos madres. Lo recogen y lo educan y lo convierten en un herrero, se convierte en un orfebre. Él es el artista nace con un talentazo, todas las armas, todas las cosas mágicas, todo lo que tienen los dioses, la armadura Muy buenas chicos, de Atenea, bienvenidos el rayo de Zeus, los martillos, los tronos, todo lo que es metal lo hace Hefestos. Antes de convertirse en el herrero de los dioses, crece con estas deidades del mar. Y en una fiesta va Tetis al Olimpo y lleva unas cosas preciosas adornándola, ¿no? Y le dice, oye, ¿quién te los hizo? Recomiéndame a tu artesano. Entonces, sí, es mi hijo, me los dio. Oye, quiero un trono. Hefestos le hace un trono a Hera, un trono de oro, y en venganza de haberlo aventado y de haberlo expulsado y de haberlo rechazado como madre, la atrapa en este trono. Entonces, la tiene sujeta, nadie la puede liberar, así de talentoso ese Hefestos, y todos van y le dicen, oye, échanos la mano, ¿no? Mercurio va a pedirle que le ayude. Bueno, Hermes en la mitología griega va a pedirle que no se agache, ¿no? Que suelte a la señora. Y dicen estos, no, ahí se queda, por gacha, por no haberme aceptado.
y tiene que intervenir Dionisio, lo emborracha y a borracho lo lleva al Olimpo y nomás borracho lo convencen, pero ni así da su brazo a torcer tan fácil. Entonces dice, bueno, ok, la suelto, la libero, pero a cambio quiero a Afrodita, quiero que me casen con ella. Y Zeus dice, órale va, es tuya. Pero Hera acababa de dar a luz a Ares. Y como regalo de nacimiento a Ares, Zeus le iba a entregar a Afrodita a Ares. Entonces, cuando hace su movida a Hefestos, pues le dicen a Ares, chin, te la tenemos que quitar, perdón, ya, luego te damos otra cosa, no te preocupes, tú no dejes de ser tú y de ser lindo, vamos a darle a la chica a Hefestos. Y Ares hace un berrinche terrible, como también en algunas versiones ambos son hijos también de Zeus, en otras versiones son hijos solitos por su mera intención de Hera. En cualquiera de los casos, pues Ares es terrible, tiene un temperamento espantoso, ¿no? Ahí es cuando le dan a Deimos y Fobos como sus regalos. En otras versiones del mito son sus hijos, pero bueno, en esta versión se los dan como por berrinchudo. Entonces, ella, ya los casan, pero Afrodita no se va a quedar con el feo, ¿no? Pues ella también quería con Ares. Entonces se convierte en amante de Ares. Le ponen unos cuernos terribles y maravillosos durante mucho tiempo hasta que Helios, o después en versiones tardías Apolo, que todo lo ve, los descubre, ahí va de chismoso con Hefestos y le dice, ¿sabes qué? Que te lo están poniendo de este tamaño. Entonces, vamos a va Hefestos, hace una red, los atrapa en el lecho de la infidelidad y los exhibe frente a todos los dioses. Y estos, en algunas versiones, dicen que les valió pepino y ahí siguieron dando show a los dioses. En otras, pues les piden, ya quítanos esta red que nadie les podía quitar. Entonces Hefestos dice, ok, se las quito, pero terminan con la infidelidad. Sí, no hay problema, te lo prometemos. Se lo quitan y lo primero que hacen es que se escapan y se les van otra vez. Entonces, aquí lo que vemos es una lucha entre hermanos, tanto por el rechazo de los padres hacia uno, como la competencia por una mujer. Entonces, esa va a ser una de los detonantes en las historias que vamos a estar viendo sobre los conflictos entre hermandades, entre mercurios. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a corte y ahorita les sigo cortando el resto de las historias? Perfecto, pues vámonos a un pequeño corte que tenemos de la presencia de la Casa Somos Light para continuar platicando aquí en Somos Enigmas y Misterios con nuestra astróloga de casa, Shanna Luz, acerca del origen, las amistades y hermandades en el zodiaco. Recuerden que, bueno, recapitulando todo esto, Mercurio es el encargado de las comunicaciones, de vincular, de crear esos lazos, y bueno, ya dependiendo la inclinación de cada signo que nosotros tengamos, en conjunto con los planetas, el Sol y la Luna, es como va desarrollando o se van creando todos esos vínculos, ¿no? Ya igual de regreso, comentamos lo de pues de que todas las relaciones están escritas, porque nada es coincidencia, nada es de que, pues es que lo conocí o la conocí en la calle y me cayó bien. No, es que ya estaba escrito o ya estaba pactado. Sí. Sin embargo, pues así son las cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo comentamos después del corte. Vámonos rápidamente a refrescar, a renovar la transmisión para continuar aquí en Somos Enigmas y Misterios. No se nos vayan a ir, no nos tardamos nada.
Muy bien, pues ya estamos de regreso después de la pausa, el corte de Presencia Somos Live. Recuerden que estamos en vivo a través de nuestro canal Somos Live, aquí en Somos Enigmas y Misterios. Y bueno, pues vamos a continuar platicando con nuestra astróloga de casa, Shana Luz, para seguir desmenuzando todos estos mitos, todas estas vínculos, encuentros que se desarrollan entre nuestros hermanos y hermanas y las amistades y hermandades en el zodiaco, conforme los van la inclinación de los signos en cada uno. Y bueno, continuamos con los mitos que nos quedamos en el de Hefesto. Nos quedamos en el mito de Hefesto con Afrodita. Sí, Hefestos y Ares, ¿no? Aquí el conflicto que se da entre hermanos, pues es entre Hefestos y Ares, en donde Ares nunca respeta el vínculo que tiene Hefestos con su esposa, pero pues también Hefestos al principio no aceptó o no respetó la relación que ya estaba previa entre Afrodita y Ares, ¿no? Y en ese momento, lo importante, el punto climático de ese conflicto es que cuando Hefestos los atrapa, en vez de decir, ay, tela, ¿no? Te la regalo, no, rompan la relación, prométanme que van a dejar de ser infieles. Y pues no hay respeto entre ambos dioses, ¿no? Recordemos que también una de las características de los arquetipos es que son muy puros, son muy instintivos también. Entonces, pues de negociar o de lógica, como que de repente no se les da muy bien en ciertos niveles. Y ahora vamos con otro de los mitos. Aquí vemos esta historia como parte, como una historia dentro de uno de los libros sagrados que hablan de historias arquetípicas que venimos reproduciendo de generación en generación. Entonces, su lectura desde este punto, pues es como mito, y hago esta aclaración porque nos vamos a referir a una parte de la mitología judeocristiana. Y vámonos directamente con Caín y Abel, en donde Caín y Abel, todo el mundo conocemos esta historia, son dos hermanos que están trabajando para un creador, para una divinidad creadora, en donde esa divinidad creadora puso las reglas, porque según esta, bueno, y la mayoría de las mitologías hay una figura creadora en donde una o unas, porque en otras, pues estamos hablando del dios y de la diosa, aquí esta divinidad única pone las reglas del cielo, en el cielo y en la tierra, crea a los animales, crea a la naturaleza. Entonces, él le pone las reglas de cómo trabajan, cómo se desarrollan. Partiendo de esto, esta divinidad le entrega una tarea a cada uno de estos muchachos. Uno es agricultor y otro es ganadero. Y los dos representan el momento en el que la humanidad pues comienza esa parte civilizada en donde ya no somos nómadas, después siguen muchas tribus nómadas, ¿no? Pero ya empiezan a haber empiezan a haber tribus, empiezan a haber asentamientos humanos en donde nos dedicamos a la ganadería o a la agricultura. Uno de los hermanos, Caín, es agricultor, siembra lechugas, siembra verduritas, siembra todo lo que se siembra. Y el otro hermano, Abel, se dedica a la ganadería. Y bueno, en este caso son ovejas, lo que es pastor. Y en agradecimiento al padre, le hacen una ofrenda. Según esta historia y según este mito, el padre tiene una preferencia por uno de ellos sobre el otro, en donde era un padre carnívoro, ese día quería barbacoa, no quería ensalada, no le apetecía comer verde, entonces se siente más atraído
hacia la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Recordemos que quien puso las reglas, y si siembras semillas van a salir frutos y verduras y legumbres, y pues si cuidas animales se van a reproducir animalitos. Entonces, sobre sus propias reglas, él hace una preferencia en los hermanos. Eso detona el enojo, la envidia, el rencor de Caín hacia Abel y lo mata. Y los descendientes de esa historia, de ese mito que los venimos reproduciendo de generación en generación, traemos parte de esa historia dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos que las emociones se meten se guardan en la molécula del hidrógeno, el hidrógeno está en el agua, la célula tiene agua y adentro de las células tenemos memorias ancestrales adentro. Entonces, esta estructura en donde una divinidad o un padre o una alta jerarquía que puso en las reglas tiene preferencia sobre uno o sobre el otro. Y provoca un conflicto. También hablemos otro caso similar, son Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son los que inician la ciudad de Roma. Son los padres de la civilización romana. Y se habla, ellos son descendientes, o hay unas líneas que dicen que son descendientes de uno de los personajes que sale de Troya, se establece en una zona, pasan varias generaciones y a su abuelo lo ataca o lo derroca su hermano. Y mata a sus hijos, a los hijos varones del abuelo de Rómulo y Remo, y a su hija la convierte en una sacerdotisa vestal. Las sacerdotisas vestales tenían que ser castas, entonces pues así el tío abuelo pues se aseguraba de que no hubiera quien le quitara el trono ahora. Entonces mete a esta chica al templo, la convierte en sacerdotisa vestal y la ve Marte. Ya aquí estamos hablando de Marte como tal en la mitología romana. Y Marte se enamora de ella, la posee y tiene gemelos, a Rómulo y Remo. El tío dice, no, y luego hijos de Marte, no, hombre. Los lanza a un río y no se ahogan. En unas versiones del mito los lanza a un río y sobreviven en la canasta en las que son lanzados, y en otras manda a alguien a matarlos y la persona que los va a matar dice, no puedo matarlos. Y los deja ya en un lugar en donde llega una loba y un pájaro carpintero, que son los animales de Marte, y la loba amamanta a Rómulo y Remo y los salva. De ahí llega una persona que trabaja en los establos del tío abuelo y los protege y los cuida como propios. Ya cuando crecen, pues crecen, no son borezotes, imagínate, los hijos de Marte, y les cuentan su origen, van, derrocan al tío abuelo y le devuelven el trono a su abuelo y liberan a su mamá. Pero como no quieren, ellos quieren gobernar, saben que son descendientes de Marte y descendientes de un linaje de reyes, entonces dicen, pues queremos nuestro reino, ¿no? Y claro. Van al lugar en donde los amamantó la loba, en donde fueron encontrados y rescatados, están rodeados de varios montes, y uno dice, en este monte, Rómulo, dices, en este monte voy a fundar Roma. Y Remo dice, no, mejor en este monte, y tenía otro nombre para ese lugar. Entonces dicen, vamos a dejarlos a la suerte. En algunas versiones del mito avientan sus
sus varas y dicen, en la vara que se paren más aves, es el que gobierna. En otros, o es el que va a decidir en dónde se funda la ciudad. En otras versiones del mito, ven hacia arriba y el que vea más aves es el que gana. El que gana es Rómulo. Entonces, Rómulo decide fundar Roma en el lugar en el que había escogido y hace un ritual de trazar la primera muralla. Esa muralla no debe de ser traspasada porque nada más es un trazado, pero por ritual no debe de ser traspasado para que cuando se construya la muralla de verdad, nadie la penetre y sea una ciudad cerrada. Remo, que está bien enojado y bien emberrinchado, dice, ¿cómo no? Y traspasa su trazado, entran, se hacen de palabras, empiezan a pelear y Rómulo mata a su hermano y lo entierra en obviamente le duele mucho, no quería llegar a eso, no lo estaba buscando, son hijos de Marte, se encienden rapidísimo, ¡pum!, lo mata. Y ya después, una de las características de esta ciudad que funda Roma es que en sus inicios es muy bélica, tiene muchos conflictos con los vecinos. Hay un momento en que Rómulo gobierna con otro rey, después también muere este rey, entonces, y bueno, ya vemos toda la historia de Roma, ¿no? Entre conquistas, traiciones y demás. O sea, es fundada sobre la sangre de la pelea de los hermanos. Y finalmente vamos al mito bonito, al de los hermanos, que también hay muchos de estas características, los Castor y Pólux. Castor y Pólux son hijos de Leda. En algunas versiones, que vamos a hacer vamos a respetar la más común, en donde Leda está casada con un rey humano y con Píndaro. Pero la ve Zeus y dice, wow, yo la quiero poseer. Zeus se convierte en cisne, el cisne seduce a Leda y Leda queda embarazada de Zeus, pero pues al mismo tiempo pues estaba casada, ¿no? Entonces después de cohabitar con un ratito con el cisne, pues va con su esposo y también tiene relaciones con su esposo. El chiste es que Leda termina poniendo 2 huevos. Si nacen, pues intervino Zeus. Entonces nacen Castor y Pólux. En la mayoría, en algunos mitos, perdón, los 2 son divinos y son hijos de Zeus. En la mayoría, uno de ellos, Castor, es humano y Pólux tiene el don de la inmortalidad por ser hijo de Zeus. Crecen como hermanos preciosos, hermosos, ágiles. Uno es más bélico, más activo, el otro es más minucioso, más estético, y ambos se complementan muy bien. Entonces son parte del equipo que va son parte de los argonautas que viajan en el Argos. Son parte de muchas aventuras y siempre se complementan, siempre trabajan en equipo. Hasta que llega un momento que raptan a 2 jovencitas para casarse con ellas. Los hermanos de estas chicas, Idas y Linceo, van a seguirlos, van a perseguirlos por vengarse de haber raptado a sus hermanas, y terminan matando a Castor. Pólux en venganza mata a uno de ellos también y pues llora a su hermano. Entonces va a pedirle a Zeus que le conceda el regreso de su hermano, y que si es necesario a cambio, él entra al Hades en su lugar. Entonces lo que le concede Zeus es que
hay versiones del mito que es un día y un día, y otras versiones que es un año y un año, o una temporada, en donde Castor, perdón, camina entre los vivos y Pollux toma su lugar en el inframundo, y y la siguiente temporada, Castor regresa al inframundo y Pollux camina entre los vivos. Ahí estamos hablando del sacrificio de la inmortalidad de Pollux. ¿Qué vemos en estos mitos? En los primeros mitos, en donde hay un conflicto con Ares y Hefestos, con Caín y Abel, con Rómulo y Remo, estamos hablando de que hay algo o alguien que detona el conflicto entre hermanos. Siempre cuando vivimos los mitos de hermanos, vamos a tener a un elemento que nos va a detonar el problema. O es el ego de un padre, en este caso es el rechazo de Hera, el antojo del creador, o la suerte. Siempre va a haber un hijo que alimente el ego del padre. Y va a haber un hijo que va a decir, ay, Dios mío, yo parí porque es parte del trabajo y del proceso que hay que trabajar y que vienes a hacer como hijo. Tú como hijo, fíjate que es bastante simpático, y lo he visto mucho en hermanos. Los ejes de nodos con los que naces van a marcar el momento de la vida histórica, social, de la vida en pareja, del momento en el que están viviendo tus padres. Conozco a una pareja de hermanos en donde el primogénito nace con el eje de nodos de la casa Teresa la Nueva, porque nace en el momento en que los padres están terminando la universidad y están muy clavados en el rollo universitario y el estudio y demás, y toda esa situación es muy importante para los padres. El siguiente hermano nace años después, ya cuando los padres están en otro momento de su vida, ya están más metidos en la vida social, ya terminaron las carreras, ya dejaron atrás, ya tienen los títulos, ya no están con el rollo de estar quemándose las pestañas, ya pasaron esa etapa, ¿no? Están ya trabajando, están con las salidas de amigos de la chamba, ya están haciendo una vida social más adulta, están entrando en sus 30, entonces dándole vuelo a la hilacha. ¿Qué pasa con el eje de nodos de este otro hermano? Que está de la casa 5 a la casa 11, que habla de amigos y de grupos sociales. Y así en varios casos de hermanos puedes ver en qué momento estaban los padres con ciertas, sobre todo el eje de nodos, y están enganchados con ese momento en el que nacen. El hijo está muy relacionado con el momento evolutivo del momento en que nacen, con el momento evolutivo de los padres en el año en el que nacen. Entonces, pues vienes a mostrar también a los padres que les falta trabajar, hacia dónde vamos, o vienes a ayudar con esos mitos familiares. Entonces, repetimos, Mercurio, casa 3, son los hermanos. Los días de nacimiento, 3, 30, 12, 21, o marzo, están muy, cuando naces con marzo, naces, el mes en el que naces en numerología es el equivalente al ascendente en astrología. Entonces, es como te muestras ante el mundo. Es el número que tiene tu mes. Entonces, marzo y diciembre suman 3. ¿Cuál es la experiencia con la que vas a vivir a nivel como ascendente? Son los mitos de hermanos.
los amigos, las amistades, los grupos sociales son muy importantes para el número 3. Son los vínculos, me muevo, me relaciono. También el número 5 tiene que ver con Mercurio y con las comunicaciones, pero el 3 son los hermanos. Ahí afortunadamente hay un punto de suerte cuando estás muy relacionado, muy metido con el número 3, que regularmente es esa suerte que detona, es ese signo que, como vemos en Rómulo y Remo, repetimos, o es un padre, o es una autoridad, o es otro elemento, o es un objeto del deseo, como en el caso de Marte y de Festos, o es o es el destino, o es un golpe de suerte, en donde a uno de los hermanos le va padrísimo y el otro, o sea, la ruleta no te benefició y provoca una acción de rencor. Ahí lo primero que hay que hacer, sobre todo, eso pasa mucho en relaciones con hermanos, pero también pasa con relaciones con amistades. Esas amistades que están vinculadas o que junto a Mercurio está dirigiendo Marte, ese vínculo en algún momento puede haber un choque de competencia, o se da al principio y son esas grandes amistades que primero te das unos moquetazos y después ya se hacen grandes amigos, o que son grandes amigos y sucede un evento que provoca una gran traición, como por ejemplo en esa tan gustada y tan esperada en época de Semana Santa, que ya la vamos a ver próximamente, es Ben-Hur. En donde ya viene la temporada de Ben-Hur. Entonces ahí podemos ver un mito de hermanos entre Ben-Hur y Mesala, en donde un elemento externo rompe una gran hermandad. Y la cosa no es el primer paso, como en el caso de los hermanos que cuando estaban peleando, y es que tú me hiciste, es que tú, y no sé qué, y te separan y todo así de, me han contado que así son. Así se puede. Sí. Los he visto de lejitos. Bueno, ¿quién empezó? Empezó él. Si vas buscando, siempre va a haber ese detonante. La cosa no es quién empieza, la cosa es quién continúa. Si Caín no hubiera, o si Abel hubiera tratado de dialogar con Caín, si entre ambos hermanos no hubieran buscado un diálogo, entonces, pues ahí a lo mejor las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Si Hefestos y Ares hubieran hablado y, oye, ¿sabes qué? Que pues pide otra cosa o te ayuda a conseguir otra cosa, pero Afrodita me la iban a dar a mí primero y estamos enamorados, ¿no? Y no podemos, o sea, no hay diálogos en esos mitos. Si Rómulo y Remo hubieran llegado a un punto medio, o Remo hubiera dicho, bueno, ok, que funde su ciudad, ni modo, el destino lo benefició a él. No es lo que lo detona, o hay que ser conscientes de que arquetípicamente y míticamente se nos van a detonar esos mitos. Sobre todo si tenemos planetas en casa 3, si tenemos planetas en Géminis, si Mercurio es dominante, si Marte tiene aspectos fuertes con Mercurio, si hay cuadraturas, si hay oposiciones, si tenemos a un Marte muy bélico también. Si nacimos en día 3, 12, 21, 30, en febrero, en marzo o en diciembre. O si la suma de todos los dígitos de de nuestra fecha de nacimiento da 3, también. ¿Cómo se suman los dígitos de la fecha de nacimiento? Convertimos, por ejemplo, si nacemos en un día 12, sumamos el 1 más el 2, más el mes. Igual si nacimos en noviembre o diciembre, 1 más 1, 1 más 2. Y sumamos cada uno de los dígitos del año de nacimiento. 1979,
Estoy hablando ya de nosotros los viejitos. Algunos añitos. 2001. Ahí 2 más 1 y sumas por separado cada uno de los dígitos hasta reducirlo. Por ejemplo, te puede dar 20, te puede dar 30, 10. 47. Bueno, si te da 47, sumas 4 más 7, te da 11. Si te da 11, igual lo vuelves a reducir. Bueno, ahí te da un número maestro, pero ya de eso hablamos después, vamos a hablar de numerología. Y Muy bien. el chiste es reducirlo a un dígito. Por ejemplo, te da 31 o te da 21. Entonces ya sumas 2 más 1, ahí tienes un 3. Estás enganchado con el mito de hermanos. Entonces, si en alguna de las sumas de tu fecha de nacimiento te da el número 3, estamos vinculados con los mitos de hermanos, es muy posible. O también, si alguno de tus papás tiene 11 hermanos, ahí hay mito de hermanos a fuerza. Claro. O vienes de familias en donde tu papá tiene 10, tu abuelo tuvo 11 hermanos, tu bisabuelo fueron 20. Porque hay familias en donde durante varias generaciones es 1 o 2 hermanos, o son generaciones de hijos únicos, ¿no? Y hay familias en donde son un montón, y luego nacen primos, y de repente, ay, pues el primo fulanito ya tiene 5 hijos, y el primo sutanito ya tiene otros 6 hijos. Seguimos reproduciendo los mitos de hermanos. ¿Qué pasa ahí? Que cuando somos tantos en un linaje familiar, somos muchas almas encargadas de trabajar un mito que no se ha podido trabajar. El mito de hermanos es el que menos podemos liberar en nuestra historia. Es de los más difíciles, de los más arraigados, porque es de los más lejanos, de los más ancestrales. Si se dan cuenta, estamos hablando de mitos de inicios de grupos sociales, inicios de civilizaciones, en donde arrancamos porque, repito, somos bélicos, peleamos por nuestro territorio. ¿Con quién vamos a pelear por nuestro territorio? Con nuestro hermano, pero también con quién nos vamos a aliar, con nuestro hermano. Claro. Hay mitos como ¿en dónde está la solución? A veces hay que sacrificarse por el hermano, a veces hay que dialogar y a veces decir, ok, te lo dejo, no hay problema. Yo sé que hay un ego de padres, me hago a un lado, todo tuyo, todo para ti. ¿Ya? Esto nos va ayudando a liberar nuestro cachito, sobre todo cuando venimos en grupos familiares donde somos muchos hermanos o venimos de muchos tíos y esos tíos igual tienen muchos hijos. Repito, o sea, cada uno hay que romper ramitas para deshacer toda una planta enorme. Y eso lo vemos a gran escala, pero también así como tenemos con quién confrontarnos, qué pasa en la guerra, que tienes aliados. Entonces, a veces son tus mismos hermanos, a veces la lucha es con las grandes amistades. ¿Y qué son esos aliados? ¿Cuál es la otra característica de esa energía? Mercurio, como dijimos en la energía geminiana, yo tengo esto, tú tienes lo otro, vamos a compartirlo y y ahora hablamos con el que tiene otro elemento y nos complementa y ya no nos sirve ese elemento y entonces vamos con otro y armamos y soltamos vínculos. ¿Qué pasa ahí? Que hay un intercambio. En las grandes amistades, en esos grandes vínculos, en esas personas tan importantes, tan fuertes, que a veces son tus vínculos sanguíneos y a veces son esas personas con las que te relacionaste, hiciste match, hiciste clic y se hermanaron para siempre, es ese amigo o es ese hermano con el que, ¿sabes qué? Tu mamá hace una sopa deliciosa con con zanahorias y hígados o mollejitas.
Ah, Entonces, a un hermano no le gustan las mollejas y al otro no le gustan las zanahorias. Y te sientas enfrente y le echas a tu hermano las zanahorias que y el pase otro las... te echa las mollejas, ¿no? Ah, Entonces, ya, mira, mamá, ya nos comimos todo. Esas complicidades, o cuando vas a la escuela y yo te doy mi manzana y tú me das la mitad de tu sándwich, porque además ahí interviene la luna. Recuerden que nosotros amamos a través de la luna. Cuando compartes comida, cuando partes tu sándwich en el kinder y se lo das a la otra persona y lo quieres compartir de corazón, ahí hay amor. claro. Conozco grandes grupos de amistades, grandes grupos entrañables, en donde todos tienen la luna en el mismo elemento, no en el mismo signo, pero o lunas de agua, o lunas, la luna interfiere, ahí hay mucho amor. ¿Qué pasa? Que esa es tu banda, Ujú. ese es el barrio que te respalda, y si Marte también ahí está implicado, es tu ejército. Somos grupos sociales con los que vamos a crecer y con los que nos vamos a mover. ¿Por qué fue tan importante este tema? Ujú. Porque Marte acaba de entrar a Géminis y Ujú. a partir del 15 va a hacer cuadratura con Mercurio, que va a entrar a Pisces. Entonces vamos a entrar, Marte entra a Géminis. Es el momento de hacer grandes alianzas para la acción hacia la buena, hoy, señoras y señores, Marte entra a Géminis. Y está haciendo trígono con Plutón. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos poner en acción ideas, podemos unirnos, reunirnos a partir de Marte, a Ujú. partir de esa parte bélica de nosotros, a partir de la acción. Podemos comunicarnos también, podemos, como les digo, poner ideas, hablar de ideas en acción, pero también vamos a pelear por medio de la palabra. Si lo llevamos hacia la relación Rómulo y Remo, si lo llevamos a una situación elevada, o si vemos que se nos va a detonar uno de los mitos de competencia entre hermanos, tenemos la opción, porque tenemos la información, de decir, espérate, ¿le entro o no le entro? Hay veces que sí hay que entrarle, hay veces que no hay de otra, porque también el otro nos viene atacando, o también para poner un alto a esa hermandad, a esa persona que nos representa esa situación de Mercurio y Marte, de esos mitos de competencia, la persona con la que competimos. ¿Sabes qué? Espérate, yo ahorita no quiero pelear, órale, ponle ahorita, si tengo ganas, porque he estado encerrada mucho tiempo, ¿no? Es decisión de cada quien, pero entremos a estas situaciones conscientes. Marte entra a Géminis, va a estar ahí por lo menos un poquito más de un mes, y sí, va a estar en Géminis casi 2 meses, casi hasta finales de abril. Y y Mercurio, a partir del 16 más o menos, va a empezar a hacer cuadratura con Marte. Entonces, a partir del 16, bueno, ya desde ahorita, pero estamos en el tercer mes. Marte entra a Géminis. Vamos a ver también mucha situación geopolítica de luchas entre hermanos. Aquí los mexicanos no tenemos tanto conciencia de eso, porque México es hijo único, no tenemos hermanos. Estados Unidos y Canadá sí, ellos son hermanos, pero con nosotros no, aunque somos Norteamérica. Hacia Centroamérica ya también es otra realidad, no estamos muy hermanados con ellos. Ujú. Sudamérica es un ejemplo, y Europa también, son ejemplos de países hermanos, en donde, no, por ejemplo, nosotros tenemos un ejército terrible. Ellos tienen unos ejércitos impresionantes para pelearse entre ellos. Ahí se detonan muchísimo los mitos entre hermanos. Entonces hay grandes probabilidades que en marzo veamos noticias sobre situaciones bélicas entre países hermanos. A lo colectivo, como individuos, pues no podemos hacer mucho. Solo no alimentar los egregores de luchas entre hermanos y de pues, no ponernos no agarrar un team. Entonces, o pues si quieren alimentarlo, les digo, con conciencia de causa. Y cuando veamos que se nos van a detonar los mitos, tener conciencia de
de si le queremos entrar o no. Y como padres, tener cuidado de no detonar los mitos entre sus hijos. Porque ahorita puede haber situaciones de choque y llevamos mucho tiempo encerrados. Entonces los niños que llevan mucho tiempo, los hermanitos que están viviendo esta situación de cuarentena, pues van a estar con la mecha corta. Así que como padres hay que tener cuidado de no de no provocar situaciones injustas entre los niños porque hay grandes posibilidades de tormentas en ese sector. Muy bien, pues aquí queda explicado entonces el tema acerca del día de hoy en Somos Enigmas y Misterios, las amistades y hermandades en el zodiaco. Recuerden que son inclinaciones, los planetas inclinan, algunos toman decisiones, sin embargo, las determinaciones las tomamos nosotros en nuestras actividades, en nuestra presencia, en nuestra realidad, y solamente pues los planetas y todo el conjunto de la rueda zodiacal inclinan. Ya conforme los mitos, bueno, también se da una perspectiva de cómo desde tiempos ancestrales se da toda esta relación, todos estos vínculos, que Mercurio, por ser el planeta de las comunicaciones, nos da la pauta para poder irlas desarrollando. Y bueno, pues damos por finalizado el tema para que en la próxima semana podamos platicar de otro tema relacionado o acorde con todos estos temas aquí en Somos Enigmas y Misterios. Ya por último, le mandamos saludos a Guadalupe Castillo, a Yudea, igualmente también a Yuna Otir, que también nos está mandando aquí que llegó tarde, pero bueno, ya se conectó con nosotros y que prefiere conectarse en su casa porque luego anda en la calle y no escucha, pero ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, chicas, por sus saludos. De igual manera, los likes a Fer San Vicente, muchísimas gracias. Yuna Otir, Cecilia Montes O, Guadalupe Castillo, Judea y Aurora. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar con nosotros aquí en Somos Enigmas y Misterios. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, Shana Luz. ¿Cómo ves para continuar con todos estos temas? Claro que sí, aquí estamos listos y puestos para seguir hablando de la danza de los astros. Listos y puestos, perfecto. Nos vemos próxima semana, descansen, nos vemos, nos seguimos viendo en vivo, que pasen bonito fin de semana y esto fue Somos Enigmas y Misterios.